Seguramente has gastado horas scrolleando en redes sociales tratando de encontrar el tip o información que te ayude a resolver algún problema de conducta que esté teniendo tu perro, pero terminas más confundido que cuando empezaste porque te encuentras con un montón de opiniones en contra de distintos entrenadores, etólogos, profesionales y al final no sabes ni en qué creer. Así que si este es tu caso, no te preocupes que probablemente no eres la única persona y quédate en este video porque te voy a explicar cada uno de los enfoques y las metodologías y por qué opinan lo que opinan. La mayoría de los profesionales les encanta hablar de metodologías o les encanta hablar de su método. Pero la verdad es que si nos pusiéramos a hablar de metodología, termináramos dentro de 8 años mencionando un montón de nombres rimbombantes que al final no explican nada. Así que te voy a hablar de enfoques. Y dentro de estos enfoques podríamos mencionar los 3 más importantes que son la educación canina tradicional, la educación canina en positivo y la educación canina balanceada. Mi nombre es Román Urrutia, educador canino profesional especializado en temas de reactividad y miedo. Y te voy a explicar entonces cada uno de estos enfoques. En un video anterior te expliqué un poco cómo aprendían los perros y cómo funcionaban los cuadrantes operantes en donde se podía incluir el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. En este video te voy a explicar cómo cada uno de estos enfoques utiliza esos cuadrantes. Bueno, entonces vamos a empezar con la educación canina tradicional. La educación canina tradicional empieza bastante antes, como en los años 30, y una de las primeras figuras que sale es el coronel Conrad Mose. Coronel Conrad Mose fue uno de los primeros en escribir no sé si el primer, pero uno de los primeros manuales de entrenamiento canino en la historia. E incluso hace hallazgos que luego describe ya formalmente el mismo Skinner en sus libros de conductismo. A partir de ahí empiezan otras figuras a salir como William Keeler, Barbara Woodhouse y luego incluso César Villa. Probablemente William Keeler sea el más prominente de todos y el que popularizó más este enfoque en su libro El método Keeler de entrenamiento canino. A partir de todos sus hallazgos, todas sus observaciones y su forma de trabajar, se desarrolla este enfoque en el cual el principio es que el perro aprenda en base a las consecuencias de sus propias decisiones. Y por supuesto, esas consecuencias no son consecuencias nice. Es decir, es poner al perro en una situación en donde sabemos que el perro va a errar y lo vamos a hacer pasar por una situación en coma donde el perro aprenda de ese error y no lo vuelva a cometer en el futuro. Básicamente, si estamos hablando desde términos de aprendizaje, podríamos decir que este es un enfoque que trabaja casi exclusivamente desde el refuerzo negativo y el castigo positivo. Es decir, entrenamiento basado en escape y evitación. Pone al perro presión y, por supuesto, corrige o castiga esas conductas no deseadas. Obviamente, a largo plazo, pues el bienestar canino no es lo que está en la prioridad, sino simplemente tener un enfoque en donde el perro sea confiable y sobre el que se tenga control en el mundo real. El bienestar canino no es la primera prioridad, de nuevo, en este tipo de enfoque. Pero por supuesto, logra resultados. A partir de los años 80, y un poco como en respuesta a este enfoque, surge lo que se conoce hoy en día como la educación canina en positivo, que probablemente es la más popular y la más mainstream en estos días. La figura principal de la educación en positivo es Karen Pryor. Karen Pryor, que además también es quien populariza el entrenamiento con clicker. Por supuesto, hay otros entrenadores importantes como Ian Dunbar, Patricia McConnell, Jim Donaldson, que suman un montón a este tipo de enfoque. Pero claro, es todo lo contrario. Karen Pryor venía de un bagaje de entrenamiento de delfines, ¿no?, de animales marítimos. Y ella decía que, por supuesto, la idea era entrenar de una manera que motivara al animal y que más bien pudiéramos construir conductas más que a corregir los errores. Entonces trataba de que todo el proceso fuera en base a recompensas. En términos de aprendizaje, entonces, podríamos decir que este enfoque hace uso casi exclusivo del refuerzo positivo y de vez en cuando del castigo negativo. Recuerden que el castigo negativo simplemente es retirar algo para disminuir una conducta. No implica la aplicación de ningún tipo de presión o de incomodidad hacia el animal. Desde ese enfoque en el cual lo que se quiere es construir conductas que sustituyan tal vez aquella que no sea deseable, en el futuro, pues esas van a ser más probable que aparezcan y las otras se van a debilitar. Y por supuesto, digamos que en este tipo de enfoque de trabajo, el bienestar del perro o del animal es la prioridad. A partir de los años 90 surge lo que se conoce hoy en día como la educación canina balanceada. La verdad es que la educación canina balanceada es poco conocida fuera del ámbito de los Estados Unidos, que es donde básicamente es su cuna, pero un poco como que la educación canina balanceada es una respuesta, un punto intermedio entre estos dos extremos, ¿no?, entre la educación canina tradicional y la educación canina en positivo. Busca un punto medio. Realmente no hay un texto o un referente específico que haya fundado como esta escuela de pensamiento,
Obviamente hay referentes importantes como Tyler Muto, Ivan Balabanov, Larry Cron, pero podríamos decir que quien más ha sido considerado y el que más ha popularizado esta visión es Michael Ellis. Michael Ellis es un entrenador americano que viene del mundo deportivo, pero que encontró, pasando por ambos extremos, inició en la educación canina tradicional y luego migró a trabajar completamente en positivo y se dio cuenta como que cada uno tenía algunas limitaciones. En uno, pues se aplicaba demasiada presión, demasiados castigos innecesarios. En el otro, tal vez había en algunos aspectos poca confiabilidad precisamente porque no habían consecuencias en donde el perro pudiera pensar las cosas dos veces. La educación canina balanceada busca tratar de fusionar lo mejor de ambos mundos. Desde el aspecto del aprendizaje podríamos decir que utiliza los 4 cuadrantes: el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo y el castigo negativo, tratando de que sea lo más, valga la redundancia, balanceado posible. Se tratan de reforzar conductas, de motivar al perro y siempre se empieza desde ahí, desde la motivación, desde la construcción de conductas, de que el perro quiera trabajar, pero luego empiezan a ponerse ciertos niveles de presión progresivamente para desarrollar confiabilidad en esas conductas y, por supuesto, no se descarta el uso de aversivos si es que algunas conductas son riesgosas y necesitan a un punto como detenerse, aun cuando eso pueda implicar algún grado de incomodidad puntual en el perro, pero se evalúan más las decisiones en pros y contras, en costos y beneficios, que un dogma como el bienestar por encima de todas las cosas o el control por encima de todas las cosas. Es un punto medio. Cada quien va a resonar con alguna de estas 3 enfoques de acuerdo a sus experiencias personales, a lo que piensen, a su forma de ver la vida. Pero, por supuesto, bueno, yo te aconsejo y en este caso me considero un educador canino balanceado, pero sí trato de que al menos el grueso de mi trabajo sea basado en recompensas, basado en motivación, tratando de que si voy a hacer uso de estimulación aversiva sea lo mínimo invasivo y lo mínimo aversivo a lo que ese perro responda, obviamente dentro de un marco ético, ¿no? Casi siempre como las luchas que puedes encontrar de opinión en redes sociales va hacia el uso de herramientas, como por ejemplo collares de puntas romas, cadenas de ahorque, collares electrónicos, tal vez también como si usas solo arnés, si usas correa larga. Muchas de las discusiones entre estos tipos de enfoques se van a ese punto en particular, que es el uso de herramientas. Sin embargo, esto tiene un montón de aristas más que eso. Pero lo que quisiera un poco como tratar de ayudarte y de comunicarte en este video es que no necesitas casarte con ninguna. Cada una va a tener su opinión moral y tú, por supuesto, te alinearás con la que consideres mejor para ti y para tu perro. Pero, por supuesto, todas tienen un origen, todas tienen una razón de ser. Probablemente la educación canina tradicional en sus años pensaban de esa forma, pues porque en ese minuto lo más importante era el control del perro, sobre todo para funciones. Recuerden que en esa época los perros desarrollaban funciones específicas, como perros policía, perros de búsqueda, etc. Ahora el perro es una figura de la familia. Es otra la lógica y por supuesto el tiempo ha cambiado y las metodologías y los enfoques han cambiado con el tiempo. Pero lo que quiero es que tengas la información para que puedas tomar decisiones informadas sobre a quién acudir y con qué tipo de enfoque te sientes tú más cómodo. Ahora te dejo la pregunta a ti. ¿Qué opinas? ¿Que has tenido tal vez alguna experiencia con alguna de estos 3 o tal vez todavía estás como confundido y si tienes alguna confusión, aprovecha y déjame la duda acá y te ayudo a resolverla? Y si no, si es como que coincides más con una de estas enfoques que con otro, también aprovecha y deja tu opinión aquí y abramos el debate. Y si te gustó este video, aprovecha, dale like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en un próximo video.